Hola, buenos días. Entonces vamos a ver otro problema. Como les dije, parecido al anterior. Dice, en una labor con las dimensiones del dibujo, ya les voy a hacer el dibujo, con tiros de perforación de 4 metros de profundidad, densidad de roca 2,6 toneladas metros cúbicos, esponjamiento 55%, y el rendimiento del disparo es de un 90%. Se ocupa un scoop de 7,6 toneladas de capacidad, con la siguiente serie de baldes: 3,9, 4,4, 4,7, 5,1 y 5,4. El factor de relleno o factor de llenado, ¿cierto?, es de 0,9. Entonces la pregunta A, ¿qué balde escoge usted? Pregunta B, ¿cuántos viajes se necesitan para retirar la marina de la frente? Y pregunta C, ¿cuál es la distancia entre la frente y el acopio si tengo 1 hora 20 minutos para el sacado de la marina? Entonces la última pregunta es, ¿cuál es la distancia entre la frente y el acopio si tengo 1 hora 20 minutos para el sacado de la marina? ¿Ya? Entonces un problema muy similar al que vimos antes y lo vamos a ir resolviendo. Entonces lo primero que tenemos que anotar son los datos, ¿cierto? Para resolver un problema lo primero que se anota son los datos. Entonces vamos a anotar los datos del problema. Entonces las dimensiones de la labor son las siguientes. Se supone que es una curva de lo de arriba es un arco, ¿cierto? Parte de una circunferencia. Entonces abajo tengo 5 metros y de altura 4 metros. Entonces es la sección de la labor que nos dan, ¿ya? Y aquí el radio es de 3 metros, ¿ya? Entonces decía, en una labor con esas dimensiones que tiene el dibujo, ¿cierto? Tiros de 4 metros de profundidad. Tiros de 4 metros de profundidad. Tiros tienen 4 metros de profundidad. Dice una densidad de roca 2,6 toneladas metro cúbico.
tonelada metro cúbico. Ustedes ya saben que es tonelada metro cúbico, no lo voy a poner. El esponjamiento es de un 55%. Entonces el esponjamiento es de un 55%. Y acuérdense que siempre está dado en porcentaje del esponjamiento o como factor. Voy a borrar ese 5, no me gustó. El esponjamiento es de un 55%. El rendimiento del disparo es de un 90%. ¿Ya? Ese es otro dato. Rendimiento del disparo, 90%. Se ocupa un scoop de 7,6 toneladas de capacidad. Entonces la capacidad del scoop, cuando hablan de capacidad se refiere a la capacidad nominal, ¿cierto? $7,6 toneladas de capacidad tiene el scoop. Y dice que tiene la siguiente serie de baldes. Voy a anotar la serie de baldes. Entonces, el primer balde que puede ocupar es el de 3,9. Después le sigue el de 4,4. Después le sigue el de 4,7. Después le sigue el de 5,1. Después le sigue el último, 5,4. Entonces la idea es ver cuál es el balde que debo ocupar para mi trabajo. ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer en este problema? ¿Se acuerdan o no? La primera pregunta dice, ¿qué balde escojo? ¿Qué balde escojo de la serie que les acabo de anotar? 3,9, 4,4, 4,7, 5,1 y 5,4 metros cúbicos. Ojo con eso, ¿eh? Estos son de metros cúbicos de capacidad. Entonces, ¿cuál balde escojo? Esa es la pregunta.
Y el factor de relleno, como les dije antes, es de 0,9. ¿Qué va al descojo? Lo primero que tengo que hacer en este problema, ya que nadie me dijo, es calcular el área de la labor. ¿Ya? Tengo que sacar la sección de la labor. ¿Para qué? Para poder encontrar el volumen in situ. Y teniendo el volumen in situ, saber cuál es el tonelaje que tengo que remover de roca. Entonces, vamos a ahorrar todo lo demás. Ya tenemos los datos del problema. Entonces, lo primero que uno hace, ¿cierto? Que ya lo hemos trabajado antes. En otros ramos lo hemos visto. Es calcular este ángulo, ¿cierto? Que le llamábamos alfa. Yo les enseñé que lo más fácil es trabajar con coseno, pero se puede trabajar con cualquier forma trigonométrica. ¿Ya? Si lo calculamos, por ejemplo, con seno, para que no se acostumbren que solamente se puede hacer con coseno, te queda que seno de alfa es cateto opuesto. Vamos a llamar a ese cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, te va a quedar A acá partido por la hipotenusa, que en este caso es el radio, ¿cierto? 3 metros. Entonces, lo primero que hago es calcular A con Pitágoras. Te va a quedar que A cuadrado va a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado. ¿Ya? Ya sabemos que C cuadrado vendría siendo 9 menos B cuadrado. B en este caso vale 2,5, ¿cierto? Porque viene a ser la mitad del ancho. 2,5 metros. Entonces eso te da que A va a ser la raíz cuadrada, ¿cierto? De C cuadrado menos B cuadrado. O sea, 9 menos 2,5 al cuadrado. Todos son raíces. Entonces, desarrollando eso, me queda que A es de 1,658. metros. ¿Ya? Eso sería el valor de A. Por lo tanto, ahora recién puedo calcular el seno de alfa. O lo que es lo mismo, arco seno de A partido por 3 va a ser igual a alfa. Entonces te queda que alfa
va a ser igual a seno a la menos 1 o arcoseno, que es lo mismo. De A partido por 3. Ya sabemos cuánto vale A, 1,658, pero voy a poner, para no escribir tanto, voy a poner A nomás. ¿Ya? Con eso obtengo el valor de A, de alfa. Entonces alfa me da 3,55 grados. Perdón, 33,55 grados. O sea, alfa me da 33,55 grados. Pero el ángulo que yo realmente necesito para calcular el área es beta, ¿cierto? Este ángulo que está acá. Por lo tanto, me queda que beta va a ser igual a 180 grados menos 2 alfa. ¿Ya? Ahora lo que ustedes tienen que tener cuidado en la calculadora es que estén trabajando con los ángulos correctos, medios correctamente. No puede estar en radianes, tampoco puede estar en grados centesimales. Ya los radianes es de 0 a 2 pi. Los centesimales de 0 a 400. Tienen que estar trabajando en sexagesimales. Generalmente la calculadora científica, que está en idioma inglés, ¿cierto? Aparece como DEG, D-E-G o D solamente, o D de dedo solamente. Entonces tienen que estar trabajando en grados sexagesimales, o sea, de 0 a 360. Eso anotamos, 180 menos 2 alfa, ¿cierto? Entonces, para calcular el arcoseno en este caso, tienen que estar trabajando en grados sexagesimales, o sea, en DEG. Si no, les va a dar malo, ¿ya? Entonces, seguimos haciendo el problema. Me queda que beta va a ser igual a 112 coma me quedó horrible, voy a borrar eso. 112,8997. ¿Ya? 112,8997 dice, ¿ya? Dejémoslo ahí nomás, 112,899. ¿Para qué necesito ese beta? Para calcular el trozo, ¿cierto? El trozo de circunferencia que está conformado por esos dos arcos que están ahí, dos radios, perdón. Entonces, para calcular esa área, ¿cómo la calculo? Como es un trozo, ¿cierto? Un trozo. Este es un radio y este es otro radio, por lo tanto es un trozo, un sector, como un pedazo de torta del círculo. Es un trozo de círculo, se saca con
la fórmula de área de un círculo. Entonces el área del sector circular, va a ser igual a pi por r cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí es el área completa de un círculo. Pero yo necesito un trozo, por lo tanto eso tiene que estar multiplicado por el porcentaje de área. ¿Cómo lo saco eso? Con el ángulo que saqué, pues. O sea, beta partido por 360. Entonces, con esa fórmula, pi r cuadrado por beta factor de 360, obtengo el área del sector circular. ¿Ya? Sabemos que r vale 3 metros y beta 112,899 grados. Entonces, calculando eso, me da que el área del sector circular es de 8,867. Un área tiene que tener unidad, ¿cierto? Metro cuadrado. Esa sería el área del sector circular. Entonces ahora me resta calcular la parte restante de esta labor, ¿cierto? Que está conformada por estos dos triángulos que están ahí, que son iguales. Si uno lo pone uno arriba de otro, forman un rectángulo. ¿Ya? Que sería este rectángulo que está ahí. O sea, yo pongo las dos áreas, uno arriba del otro, me quedan ese rectángulo. Más este rectángulo grande que está abajo, ¿cierto? Entonces el área de los dos triángulos, o el área del rectángulo, ¿cierto? Del rectángulo chico. El rectángulo chico es este que acabo de dibujar, ¿cierto? Este. Ese rectángulo es equivalente a este triángulo más el otro triángulo que estaba acá. Entonces, en vez de hacer dos áreas de triángulo, mejor hago la del rectángulo. Y eso me queda 2,5 metros, ¿cierto? Que era el ancho, o la mitad de la labor, por la altura de ese triángulo que habíamos calculado, que era A, ¿se acuerdan? Ya valía 1,658. $1,658, ¿ya? Entonces 2,5 por 1,658 te da esa área restante que no habíamos calculado. Ya, metros cuadrados. Entonces ya tengo el área de los dos triángulos o el área del rectángulo chico, me falta el área del rectángulo grande. Y sabemos que el ancho de cuánto era de la labor, 5 metros, ¿cierto? Y por la altura, esa altura. ¿Cómo saco esa altura? Hasta ahí tengo un radio, porque el radio está para allá y para allá. Por lo tanto, entre la parte de arriba
Entonces, esa altura hasta acá, simplemente es el radio. También es un dato. Ese radio mide 3 metros, dije. Y como la altura es de 4, entonces la parte de abajo te va a quedar 4 el total, ¿cierto? Menos el radio. Menos este radio que les acabo de decir. Que es el radio del círculo. Entonces 4 menos el radio, 4 menos 3 metros, es 1 metro. Entonces el área del rectángulo grande, que es el que está abajo, ¿cierto? Va a ser 5 por 1 metro. Por lo tanto, 5 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces el área total de la labor va a ser 8,867 metros cuadrados, que es la del sector, más los dos triángulos, que no les anoté el valor, pero era 2,5 por 1,658. Voy a anotar aquí el valor. Entonces el área de los dos triángulos es de 4,145. Yo en todos los problemas trato de trabajar a lo menos con 3 decimales, ¿ya? Para tener un valor más aproximado. Entonces esos son metros cuadrados también. Entonces al sumar las tres áreas, 8,867 más 4,145 más 5, te da un área total de la labor de 18,012. $18,012 metros cuadrados. Entonces el área total de la labor es de 18,012 metros cuadrados. ¿Para qué necesitaba esa área? Para calcular el volumen de roca in situ que voy a sacar, ¿ya? El volumen de roca in situ que tengo que sacar. Entonces, teniendo eso, que es el área de la labor, el volumen in situ, ¿cierto? Va a ser el área de la labor por el avance real. Y me dicen que el rendimiento del disparo es de 90%, ¿cierto? Y los aceros de perforación son de 4 metros, por lo tanto el área por el largo de los aceros de perforación, que son 4 metros, por el rendimiento del disparo, en este caso es 90%, entonces eso lo multiplico por 0,9. Y con eso voy a tener el volumen, ¿ya? El área de la labor por los 4 metros del largo de los tiros que les dije, y por el rendimiento del disparo, que es el avance real. Entonces esto te da el avance real, que es la profundidad de lo que voy a avanzar en el túnel, por el área te da volumen.
¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería eso? Entonces, si lo calculamos eso, me da 18.012 metros cuadrados por 4 metros de tiro de profundidad. Pero como no avanza en un 100%, tengo que multiplicar ese valor por 0,9, que es el rendimiento del disparo. Y eso me da un volumen in situ, ojo, de 64,84 metros cúbicos. Que esto es metro cuadrado y esto de acá es metro, ¿cierto? Entonces me da metro cuadrado por metro, metros cúbicos. 64.84 metros cúbicos. ¿Cómo saco ahora el tonelaje? El tonelaje de la roca que voy a sacar, o de la marina, que es lo mismo. Acuérdense que el tonelaje in situ y el tonelaje esponjado es el mismo, ¿ya? Entonces, eso va a ser el volumen que acabo de calcular, ¿cierto? Por la densidad in situ, que es equivalente a la densidad de la roca. Cuando uno habla de la densidad de la roca, se refiere a la densidad in situ, ¿ya? Entonces, esos 64.84, en este caso, yo voy a hacerlo con todas las cifras, 64.8432 por la densidad in situ, que se la di como valor, es 2,6. Entonces 64,8432, que es el número completo del volumen, por 2,6 toneladas metro cúbico, que es la densidad in situ, me da un valor de masa, ¿cierto? 168 59. Toneladas. Entonces se me fueron los metros cúbicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía metros cúbicos acá y acá tenía toneladas partido por metro cúbico. Por lo tanto, se me fueron los metros cúbicos y me quedó un tonelaje de 168,59 toneladas. Esa es la marina que tengo que sacar en cuanto a tonelaje, ¿ya? Entonces ya hemos avanzado harto en el problema. Ahora aquí dijimos que qué balde escoge usted de toda la serie de baldes. ¿Ya? Entonces, para saber cuál es el balde que voy a escoger, se ocupa una fórmula que les enseñé, ¿cierto? Que era capacidad del balde es igual a la capacidad del LHD partido por densidad esponjada por factor de relleno. ¿Ya? Entonces tengo que la capacidad aproximada, ¿cierto? Esta fórmula era para calcular entre qué valores de la serie debo escoger. Entonces la capacidad del balde que voy a escoger aproximadamente va a ser igual a capacidad del LHD, que es el dato nominal que me da el fabricante, partido, ¿cierto?, por la densidad esponjada por el factor de relleno.
Acuérdense que puede ser factor de relleno o factor de llenado. Cuando el factor de llenado es K sub Y, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Tengo la capacidad de la LHD? Sí la tengo porque es el dato del problema. Dice que el LHD es de 7,6 toneladas de capacidad, ¿ya? Tengo ese valor. Tengo el factor de relleno, que también se lo anoté, que es 0,9, ¿ya? Lo único que nos falta es la densidad esponjada para poder acercarnos al balde en el cual debemos trabajar. Entonces tengo que calcular la densidad esponjada. Y sabemos que el factor de esponjamiento, ¿cierto?, es igual a 1 partido por 1 más el esponjamiento en porcentaje partido por 100. Con eso obtengo el factor de esponjamiento, ¿ya? Y en este caso va a ser 1, ¿cierto?, partido por 1 más el esponjamiento, que tiene un 55%. Esto, entonces te va a dar 1 más 0,55, ¿cierto? Porque 55 partido por 100 es 0,55. Y 1 más 0,55 es 1,55. ¿Ya? Entonces 1 partido por 1,55 es 0,645. Entonces el factor de esponjamiento en este caso es de 0,645. ¿Tienen alguna duda hasta dónde hemos trabajado? Ya, entonces tenemos el factor de esponjamiento. Voy a borrar. Entonces, como tengo el factor de esponjamiento, sabemos también la otra fórmula de factor de esponjamiento que me permite obtener el factor, perdón, en la densidad esponjada. La otra fórmula dice que el factor de esponjamiento que acabamos de calcular es igual a la densidad esponjada, ¿cierto?, que es el dato que necesito, partido por la densidad in situ. O la densidad de la roca, que es lo mismo. Entonces, despejando, ¿cierto?, tengo que la densidad esponjada va a ser igual al factor de esponjamiento, que lo acabo de calcular, (0,645) por la densidad in situ, que era de 2,6 toneladas metro cúbico. Es dato del problema. Por lo tanto, la densidad esponjada me dio 1,677. ¿Ya? 1,677. Ese es tonelada metro cúbico. Bueno, si hay que anotarlo, yo no lo anoto porque sería muy lento al escribirlo. Entonces la densidad esponjada es 1,677 toneladas metro cúbico, ¿ya? Entonces ahora recién puedo calcular, con la fórmula que anoté antes, cuál es el balde más cercano, cuál es el balde aproximado que debo utilizar.
de toda la serie. Entonces tengo que la capacidad del balde, aproximadamente, esa fórmula es solamente para saber entre qué rangos de la serie de balde, para saber entre qué rango de la serie del balde me tengo que mover. Entonces la capacidad del balde va a ser la capacidad del LHD, y ya sabemos que es 7,6 toneladas. Es un dato del problema, ¿cierto? Y eso partido por, dijimos, la densidad esponjada, que la acabo de calcular. $1,677 por, ¿qué cosa? El factor de relleno, que también los di, que es de 0,9. Acuérdense que el factor de relleno lo que me indica es que el balde, en todo su volumen, yo no lo voy a poder ocupar. ¿Por qué? Porque como la roca no es como el agua, sino que tiene cantos y distintas formas, no va a ocupar todo el espacio real que podría ocupar el agua. Entonces, por eso se multiplica por un factor que achica en el fondo la capacidad volumétrica del balde. Entonces, al dividir 7,6 partido por 1,677 toneladas metro cúbico, que es la densidad esponjada, por el factor de relleno, que es 0,9, te da un valor de 5,035 metros cúbicos. Entonces, con ese valor yo puedo saber entre qué serie de baldes me voy a mover. Había dado una serie de baldes que uno era 3,9, el siguiente era de 4,4, 4,7, 5,1 y 5,4. Por lo tanto, como el valor es 5,035, no voy a probar el de 3,9, ni el de 4,4, ni tampoco el de 5,4, ¿cierto? Me tengo que mover entre el de 4,7 y el de 5,1. ¿Por qué? Porque este valor es un valor aproximado, por lo tanto tengo que probar el de 4,7 y tengo que probar el de 5,1 para saber cuál utilizar. ¿Ya? Conociendo lo que ustedes ya saben, que el máximo déficit para que sea eficiente el carrillo es de un 10% y la máxima sobrecarga de un 5%. ¿Ya? Entonces vamos a probar primero con el balde de 4,7. Que me tengo que mover entre el de 4,7 y el de 5,1. Entonces, probando el balde de 4,7, entonces uno anota el balde, ¿cierto? Y empieza a trabajar. Entonces el tonelaje que voy a poder llevar con ese balde, o la masa, va a ser igual a 4,7 metros cúbicos, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Por la densidad esponjada. Porque esa es la densidad real del material que voy a levantar. La densidad esponjada. No la densidad in situ, que la roca está quebrada ya. Entonces 4,7 metros cúbicos por 1,677 toneladas metros cúbicos. Se me dan los metros cúbicos, me quedan solamente toneladas, y por el valor de relleno, ¿cierto? Factor de relleno, 0,9 en este caso. ¿Por qué? Porque el material nunca va a poder ocupar todo el volumen del balde, porque está quebrado, no es arena. Si fuera arena yo podría levantar los 4,7 metros cúbicos que tiene el balde de capacidad.
pero no es ni arena ni agua, es roca quebrada, que no ocupa, por ejemplo, los vértices del balde, ¿ya? Los vértices de ese paralelepípedo que es el balde, o algo aproximado. Entonces, por eso se multiplica por el factor de relleno. Y eso me va a dar, como resultado, me da 7,09 toneladas. 7,09 toneladas. Voy a dibujar la pura T nomás, toneladas, ¿ya? Entonces, con el balde de 4,7 puedo levantar 7,09 toneladas. Y sabemos que la capacidad del LHD, dado por los fabricantes, es de 7,6. Por lo tanto, aquí estoy... tengo un déficit, ¿cierto? Un déficit. Si ocupo el de 4,7, tengo un déficit de carga. ¿De cuánto es ese déficit? Eso es lo que hay que calcular para saber si está dentro de los parámetros que dicen los fabricantes, que el déficit máximo para que sea eficiente la operación tiene que ser de un 10%. Entonces vamos a ver cuál es ese déficit ahora. Entonces tengo 7,09 partido por 7,6. Estamos hablando de toneladas, ¿cierto? Toneladas con toneladas se van, por eso estoy dejando los valores nomás. Y eso por 100. ¿Y eso cuánto me da? Entonces tengo 7,09 dividido por 7,6, 0,932, 0,932, y eso lo multiplico por 100, ¿cierto? Para saber el porcentaje. Y lo que estoy ocupando con ese balde es el 93% de la capacidad real del equipo. 93,289, o sea, lo aproximamos a 9 acá. Entonces ese es el porcentaje que estoy utilizando realmente de la capacidad que tiene el LHD. Por lo tanto, el déficit, ¿cierto? Es de 100 menos ese valor. 100 menos 93,29. El déficit que estoy teniendo es de un... Voy a poner déficit para que sepan lo que estoy haciendo. El déficit va a ser de 6,71%. Y el déficit máximo que puedo utilizar para que sea eficiente la operación es de un 10%. Por lo tanto, estoy dentro de los parámetros que me permiten trabajar. Porque los fabricantes me dicen que el déficit máximo aceptable es de un 10%. Y estoy con un 6,71%. Por lo tanto, este balde lo podría ocupar sin mayor problema. Pero veamos qué pasa con el otro balde, porque dijimos que la capacidad era de 5,035 según la fórmula. Por lo tanto, iba a probar el de 4,7, el rango inferior, y el rango superior, que es el de 5,1. Entonces hago lo mismo que hice arriba, ¿cierto? Pero con el del balde de 5,1. Entonces tengo que el tonelaje, ¿cierto? Va a ser igual con ese balde a 5,1 metros cúbicos por la densidad esponja, que es la misma, no cambia. Por el factor de relleno.
tampoco cambia. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto es el tonelaje real que voy a poder llevar, ¿cierto? Con ese balde de 5,1 metros cúbicos. Entonces tengo 5,1 metros cúbicos por 1,677 toneladas metros cúbicos, ¿cierto? Por 0,9. Entonces podría llevar 7,69 toneladas aproximadamente. 7,69 toneladas. Eso es lo que podría llevar aproximadamente con ese balde. ¿Ya? Los metros cúbicos se me fueron, por los metros cúbicos de 5,1 y de 1,677 toneladas metros cúbicos, los metros cúbicos se van y me queda 7,69 toneladas. Entonces tengo que ver si ese valor está dentro del rango permitido de sobrepeso. ¿Por qué sobrepeso? Porque la capacidad del balde es de 7,6 toneladas. Entonces, hago la misma operación que arriba, ¿cierto? Me queda 7,69, ¿cierto? Partido por 7,6. Y eso por 100. Y eso me da 7,69 dividido por 7,6 igual, y eso por 100, me da 101,18. %. Por lo tanto, ¿por cuánto estoy sobrepasado? ¿Cuánta es la sobrecarga que estoy teniendo? De 1,18, ¿por cierto? ¿Por qué? Porque 101,18 menos 100 me da una sobrecarga, ¿cierto? O un exceso sobrecarga o exceso de 1,18%. Y me dicen que la sobrecarga máxima es de un 5%, ¿cierto? Por lo tanto, también podría ocupar este balde, el de 5,1 metros cúbicos. ¿Ya? Puedo ocupar el de 4,7 porque estoy moviéndome dentro del parámetro de un 0 a un 10% y me dio 0,71%, y también me puedo mover con el balde de 5,1, ya que la sobrecarga máxima o exceso máximo de peso que puedo llevar con mi equipo, según fabricante, es de un 5%. Y solamente voy a llevar una sobrecarga de 1,18%, recién calculado. Por lo tanto, me puedo mover con los dos baldes. ¿Pero cuál escojo? Como me puedo mover con los dos baldes, sin problema, voy a escoger el de 5,1 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque con eso voy a hacer más eficiente mi trabajo, voy a poder llevar más marina por viaje. ¿Ya?
Entonces, teóricamente, mi trabajo es más eficiente, me voy a demorar menos con el de balde de 5,1. ¿Ya? Y como la sobrecarga máxima es de un 5%, no tengo ningún problema para ocuparlo. Por lo tanto, escojo el balde de 5,1 metros cúbicos. Esa es la primera pregunta que tenía en el problema. ¿Qué balde escoge usted? Entonces, ¿cuál escojo? El de 5,1. Esa sería la respuesta A. Porque tengo que dar la razón, ¿cierto? No basta con poner el de 5,1. Escojo el de 5,1. Ustedes tendrían que poner en la prueba, escojo el de 5,1, porque lo puedo ocupar ya que la sobrecarga no es mayor a un 10% y con esto hago mi trabajo más eficiente. Por eso escojo el balde de 5,1 metros cúbicos. Esa sería la respuesta A. El tonelaje del disparo ya lo obtuvimos, ¿cierto? Que era de... ¿O no lo obtuvimos o no lo obtuvimos? Bueno, calculémoslo. Tonelaje del disparo, entonces, no recuerdo si lo hizo o no. Tonelaje del disparo. Es el área de la labor, ¿cierto? Por los 4 metros de tiro, por el rendimiento, que es 0,9. Todo eso me da el volumen in situ, ¿cierto? Entonces, el tonelaje de la labor es el volumen in situ por la densidad de la roca. ¿Ya? Y el volumen in situ, ese sí que lo habíamos calculado, que era 18,012 metros cuadrados por 4 metros de profundidad de tiro por 0,9. ¿Ya? Eso me da 64,84. 64,84 el volumen in situ, si no me equivoco. Entonces tengo, lo voy a calcular de nuevo, 18,012 por 4 metros de profundidad de tiro por 0,9. Me da 64,84. Entonces, el volumen in situ me da 64,84 metros cúbicos, ¿cierto? Estoy hablando de volumen, por la densidad de la roca, que es un valor del problema 2,6. Se me dan los metros cúbicos, ¿cierto? Los metros cúbicos del volumen con los metros cúbicos de la densidad, y me queda solamente tonelada. Entonces 64,84 por 2,6 toneladas metro cúbico me da un tonelaje de disparo, que es el que tengo que sacar, de 168 58 toneladas. Entonces el tonelaje de marina a remover son 168,58 toneladas aproximadamente. ¿Para qué tengo ese valor? Para saber el número de viajes, ¿cierto? Entonces el número de viajes que voy a tener que realizar para sacar la marina de la frente va a ser los 168 toneladas del disparo, unos 58, ¿cierto? Partido por
la capacidad que puedo llevar con el balde escogido, pues. Y vimos que la capacidad que podía llevar con el balde de 5,1 metros cúbicos era 7,69. 7. Entonces con el balde que escogí, puedo llevar hasta 7,69 toneladas. 7,69 toneladas. Entonces hago esa división, ¿cierto? Que es toneladas por tonelada, y me va a dar un número, que es el número de viajes que tengo que realizar. 168.58 dividido por 7,69 queda 21,92 viajes. Entonces el número de viaje, 21,92. Pues yo no puedo hacer 21,92 viajes, ¿cierto? Y si hago 21 me va a quedar marino en la frente. Por lo tanto, los números de viajes que tengo que hacer siempre se aproximan al número mayor del valor que obtengo. O sea, 22 viajes. 22 viajes. 22 viajes tengo que hacer, ¿ya? Ahora tengo que calcular, ¿cierto? La distancia a la estación de almacenaje. Entonces sabíamos que tiempo de ciclo, ¿cierto? Va a ser igual a tiempo fijo más tiempos variables. ¿Ya? Como tiempo fijo, que es un dato, ¿cierto?, que tengo que darle. En el problema anterior dijimos que era 1,1 minuto, ahora voy a decir que es de 1,5 minutos. ¿Ya? Entonces me queda que el tiempo de ciclo de un ciclo va a ser igual a, ya sabemos cuáles son los tiempos fijos, tiempo de carguillo, ¿cierto?, más tiempo de maniobras, más el tiempo de descarga. Entonces, los tiempos fijos se desarrollan en tiempos de carguío, más tiempo de maniobra, más tiempo de descarga. Todo eso vale 1,5 minutos. Por viaje, obviamente, ¿cierto? ¿Ya? Más tiempo variable. Y el tiempo de variable sabemos que es el tiempo de viaje. ¿Ya? Entonces, al seguir desarrollando este problema, tengo tiempo de ciclo va a ser igual a 1,5 minutos, que eran los tiempos fijos, ¿cierto?
1,5 minutos por el factor de acuñadura, que les dije yo que siempre era 1,5, que es el que se suele ocupar. ¿Por qué? Porque voy a tener que gastar tiempo en acuñar antes. Por eso se anota ahí. Y eso por el número de viajes, ¿por cierto? Porque eso 1,5 minutos es por viaje. Entonces, tengo que multiplicarlo por 22. Más el tiempo de viaje. Y el tiempo de ciclo lo tengo porque me dijeron que tengo que sacar la marina en 1 hora 20 minutos. Dice, ¿cuál es la distancia entre la frente y el acopio o la estación de almacenaje? Es lo mismo. Si tengo 1 hora 20 minutos para el sacado de la marina. 1 hora 20 minutos para el sacado de la marina. O sea, tengo 80 minutos, ¿cierto? Entonces mi tiempo de ciclo total va a ser 80 minutos va a ser igual a, multiplico esos valores, 1,5 minutos, ¿cierto? Por el factor de acuñadura, 1,5, igual 2,25 por 22 viajes, me da 49,5. 49,5 minutos. Esos son el total de tiempo fijo para el sacado de la marina. Más mi tiempo de viaje, que es el tiempo variable, ¿cierto? ¿Ya? Tiempo de viaje. Ahora despejo tiempo de viaje. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces mi tiempo de viaje va a ser igual a 80 minutos menos 49,5 minutos. Y eso me da 30,5 minutos. 30,5 minutos. Teniendo mi tiempo de viaje, ahora puedo recién calcular la distancia, ¿cierto? Entonces tenemos que velocidad, solamente para recordar, la velocidad estaba en kilómetros por hora, ¿cierto? O la rapidez, más bien dicho, estaba en kilómetros por hora. Entonces es lo mismo que distancia partido por tiempo. Estoy trabajándolo como rapidez, no como vector, ¿ya? Porque no anoté el vector en distancia y no anoté el vector en velocidad. Y sabemos, por experiencia, que la velocidad promedio de un LHD, o la rapidez promedio, ¿cierto?, es de 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. A no ser que les diga otra cosa ya en el problema yo. Si les digo que la velocidad promedio es de 15, ocupan la de 15 kilómetros por hora. Pero como no estoy diciendo nada, se sabe que la velocidad promedio de un LHD entre su velocidad al trabajar cargado con su velocidad al trabajar vacío, se saca un promedio y es de 10 kilómetros por hora.
¿ya? En general en las minas no se puede andar a más de 20 kilómetros por hora en las minas subterráneas, ¿ya? Entonces, al resolver la fórmula de distancia, te queda, ¿cierto? Si al despejar te queda velocidad por tiempo es distancia. Entonces, 10 kilómetros por hora por el tiempo de viaje. El tiempo dijimos que era 30.5 minutos, ¿cierto? Pero como estoy trabajando en kilómetros por hora, para llevarlo a hora, lo divido por 60. Entonces arriba tengo minutos por hora y abajo minutos. Se me dan los minutos y me quedan las horas. Entonces 30,5 dividido por 60 me van a dar las horas de viaje real. Y eso partido por, todo eso partido, ¿cierto? Estoy calculando la distancia por 22 viajes, ¿cierto? Pero el viaje considera la ida y regreso. Por lo tanto, dos tramos que son iguales. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 2 para que me dé la distancia que hay entre medio. Entonces, para que me dé la distancia que está entre medio de ese tramo, no me basta con multiplicarlo, dividirlo con 22, porque si no me va a dar, en el fondo, la distancia del tramo completo. Yo necesito la mitad del tramo más o menos, ¿cierto? Porque necesito una distancia intermedia entre la frente y el punto final. Necesito una distancia entre medio. Si lo divido por 22 me va a dar la distancia final que hay entre la frente y el punto final donde voy a dejar la marina. Entonces por eso tengo que dividirlo por 22 por 2, porque considero la ida y el regreso. Entonces al calcular eso, ¿cierto? 10 kilómetros por hora por 30,5 partido por 60 en hora, partido por 22 por 2, me da una distancia en kilómetros, ¿cierto? De 0,1155 kilómetros. Perdón, 0,1155 kilómetros. Me quedó horrible el dibujo kilómetro. Voy a borrarlo mejor. ¿Ya? 0,1155 kilómetros. Y eso no es otra cosa que, si lo divido por 1000, ¿cierto? Los kilómetros lo divido por 1000, porque son 1000 metros los que tienen un kilómetro, me va a dar 115,5 metros. Entonces a 115,5 metros de la frente voy a generar, ¿cierto?, mi estación de almacenaje. Entonces la distancia a la estación de almacenaje o al punto de acopio es de 115,5 metros. Para que nos imaginemos esto, entonces tengo mi túnel, ¿cierto?, que estoy desarrollando. Esta es la frente. Se supone que aquí está el punto final. Voy a poner punto final donde finalmente va a ir la marina, que puede ser un pique o fuera de la mina, ¿cierto?
Entonces la distancia que hay entre mi frente, donde estoy desarrollando el túnel, y mi punto de acopio es de 115 metros. Entonces acá, que va a ser una distancia entre medio, ¿cierto? Van a estar mis 115,5 metros. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo saco rápidamente la marina de mi frente, la acumulo acá a los 115,5 metros. ¿Para qué? Para que entre el jumbo a seguir perforando el nuevo disparo. Esa es la idea de tener una estación de almacenaje, tener un punto, un punto intermedio entre el punto final donde va la marina. ¿Para qué? Para desocupar luego la frente, para que entre el jumbo a seguir perforando, y por mientras sigue perforando el próximo disparo, el LHD que está desocupado va a llevar la marina del punto de acopio hacia afuera, va a llevar la marina del punto de acopio hacia afuera o hacia el punto de vaciado, ¿cierto? Al pique, dependiendo dónde estoy trabajando, ¿ya? Esa es la idea del punto de acopio, dejar luego la frente desocupada para que entre nuevamente el jumbo a seguir perforando, a seguir con las operaciones en mina. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta acá.